Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría volver a verlos. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y positividad. Y yo feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo ese espacio que tanto me gusta, el de las emociones, los recuerdos y por supuesto el amor por esas historias que nos marcan. Hoy me emociona muchísimo el tema que les traigo. Prepárense porque vamos a zambullirnos en un auténtico tesoro, un viaje en el tiempo, un torbellino de sentimientos, algo absolutamente imperdible. Hoy vamos a hablar de una pareja que, sin duda, robó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la magia de Erkenzikust está lista para revivir en este canal. ¿Están preparados para sumergirnos en ese universo de ensueño, en esa conexión única, en ese torrente de emociones que nos regalaron estos dos talentos? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a desentrañar cada detalle, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se pierden nada de lo que viene. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, denle al me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Empecemos este viaje nostálgico y lleno de cariño. Demet Özdemir, la actriz que conquistó nuestras pantallas con su innegable carisma, su talento innato y esa sonrisa que ilumina cualquier rincón. Una sonrisa que te atrapa, que te transmite alegría, que te hace cómplice de sus emociones. Su mirada, llena de vida, de energía, de esa chispa especial que solo poseen los verdaderos artistas. Y Can Yaman, el actor que nos dejó sin aliento con su mirada profunda y penetrante, su físico que, hay que decirlo, es absolutamente impactante. Y sobre todo, su encanto natural, esa cualidad magnética que te atrae y te enamora. Juntos formaron una pareja en la pantalla que trascendió la ficción, que rompió las barreras y nos hizo soñar. Nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Estamos hablando, como ya les dije, de Erkenzikust, la serie turca que conquistó el mundo. Una historia que nos atrapó desde el primer episodio, que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, y que nos regaló momentos inolvidables. ¿Quién no se enamoró de Sanem y Can, de sus idas y venidas, de sus amores y desamores, de sus risas y sus lágrimas? ¿Quién no suspiró con sus miradas cómplices, con sus besos apasionados, con la intensidad de su amor incondicional? La química entre Demet y Can era palpable, era eléctrica, era mágica. Y amigos míos, esa magia no surge por casualidad. No es un golpe de suerte. Es el resultado de la conexión, de la complicidad, del respeto mutuo, del trabajo en equipo y, sobre todo, de la magia que surge cuando dos personas se entienden a la perfección. Es esa chispa, esa sinergia, esa conexión invisible que se transmite a través de la pantalla y que llega directamente al corazón del espectador. Y aquí es donde entra el tesoro del que les hablaba al principio. Porque más allá de las escenas icónicas, de los besos que nos dejaron sin aliento, de las miradas que lo decían todo, existe un lado mucho más íntimo, más personal. Un lado que Demet y Can a veces compartían con sus fans, regalándonos pequeños fragmentos de su amistad, de su complicidad, de su día a día en el set. Y esos fragmentos, créanme, son oro puro para cualquier fan que se precie. Son la prueba tangible de que esa magia que veíamos en la pantalla era real, que existía una conexión auténtica, un vínculo especial que trascendía la ficción. Recuerdo con una sonrisa en los labios las entrevistas. Esas entrevistas donde la conversación fluía con naturalidad, donde las risas eran constantes, donde podíamos ver a Demet y a Can como realmente eran, dos personas que se llevaban bien, que se respetaban y que disfrutaban trabajando juntos. Hablaban de sus momentos favoritos en el set, de las bromas que se gastaban, de cómo se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Era un verdadero placer verlos interactuar, porque la energía que transmitían era contagiosa. Se notaba la camaradería, la complicidad, el cariño que existía entre ellos. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo hablaba de una amistad sincera y de un profundo respeto profesional. Era como si nos estuvieran invitando a ser parte de su mundo, a compartir su alegría y su entusiasmo. En esas entrevistas, podíamos vislumbrar la verdadera personalidad de Demet y Can. Descubríamos sus inquietudes, sus sueños, sus miedos. Veíamos a dos jóvenes talentosos comprometidos con su trabajo, pero también con los pies en la tierra. Nos hablaban de sus familias, de sus amigos, de sus pasiones. Nos mostraban su lado más humano, más vulnerable. Y eso, amigos, es algo que los fans agradecemos enormemente.
Porque nos permite conectar con ellos de una manera más profunda, más personal, y nos hace sentir que somos parte de su universo. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. En aquella época, Instagram y Twitter eran nuestros mejores amigos para estar al tanto de todo lo que pasaba. Demet y Can eran muy activos y nos regalaban fotos y vídeos que nos hacían suspirar, que nos hacían reír, que nos hacían soñar. Selfies en el set, momentos divertidos entre tomas, felicitaciones especiales, mensajes de cariño para sus compañeros. Cada publicación era un pequeño tesoro, un vistazo a su relación más allá de la pantalla. Veíamos cómo se reían juntos, cómo se abrazaban, cómo se cuidaban. Veíamos cómo se apoyaban mutuamente, cómo celebraban sus logros. Veíamos la amistad que se forjaba entre ellos, una hermandad que traspasaba la pantalla y que nos hacía sentir parte de esa gran familia que era el equipo de Erkénzicus. Era como si nos estuvieran diciendo, miren, somos amigos, nos queremos, y estamos disfrutando muchísimo de esta experiencia juntos. Recuerdo especialmente las fotos y los vídeos que compartían durante los rodajes. Esas imágenes espontáneas, esos momentos capturados al vuelo, esas risas contagiosas, nos mostraban la verdadera esencia de su relación. Veíamos a Demet y Can como dos amigos que se divertían, que se apoyaban, que se preocupaban el uno por el otro. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. La química que veíamos en la pantalla era el reflejo de una amistad genuina, de una conexión auténtica. Uno de mis recuerdos favoritos, y que siempre me emociona, es cuando celebraron el éxito de Erkénzicus en una fiesta especial. Las fotos de esa noche son increíbles. Se les veía radiantes, felices, celebrando junto a todo el equipo. Era evidente que habían creado una familia, un grupo de personas que se querían y que se apoyaban mutuamente. Y Demet y Can en el centro de todo, liderando esa celebración con alegría y gratitud. En esas fotos se puede apreciar la felicidad en sus rostros, la complicidad en sus miradas, el cariño en sus abrazos. Se les veía como dos personas que habían logrado algo grande, algo que les había unido para siempre. Se les veía orgullosos del trabajo realizado, agradecidos por el apoyo de sus fans, y felices de compartir ese momento especial con sus seres queridos. Esas imágenes con el tiempo se convirtieron en pequeños tesoros personales. Fotos que conservo con cariño, que siempre me hacen recordar la magia de Erkénzicus y la increíble conexión entre sus protagonistas. Esa fiesta fue una muestra más de la unión que existía entre el elenco y el equipo técnico. Una muestra de que, más allá del trabajo, habían creado una familia, un grupo de personas que se querían y se apoyaban mutuamente. Y Demet y Can en el centro de todo, liderando esa celebración con alegría y gratitud. Esas imágenes con el tiempo se convirtieron en pequeños tesoros personales. Fotos que conservo con cariño, que siempre me hacen recordar la magia de Erkénzicus y la increíble conexión entre sus protagonistas. Pero lo más especial de todo, creo yo, eran los detalles. Esos pequeños gestos, esas miradas cómplices que a veces se escapaban entre las escenas, que nos daban pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Un guiño, una sonrisa, un abrazo. Detalles que, aunque no siempre eran explícitos, nos dejaban entrever la profunda conexión que existía entre ellos. Era como si nos estuvieran diciendo, sí, somos amigos, nos queremos, y estamos disfrutando muchísimo de esta experiencia juntos. Esos detalles, esas pequeñas muestras de afecto, eran como pequeñas dosis de felicidad que nos regalaban a los fans. Nos hacían sentir que estábamos siendo partícipes de algo especial, de algo único, de algo que iba más allá de la ficción. Nos hacían sentir que éramos cómplices de su amistad, de su complicidad, de su conexión. Recuerdo, por ejemplo, las miradas que se dedicaban en las entrevistas, esas miradas que lo decían todo. Miradas llenas de cariño, de respeto, de admiración. Miradas que revelaban una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de las palabras. Y también recuerdo los abrazos, esos abrazos que se daban con naturalidad, sin poses, sin artificios. Abrazos que transmitían calidez, cariño, protección. Abrazos que nos hacían sentir que estábamos viendo a dos personas que se querían, que se respetaban y que se cuidaban. Y es que, amigos, la conexión entre Demet y Can fue algo especial. Algo que va más allá de la simple amistad. Hay quien dice que hubo algo más y bueno, cada uno tiene su propia opinión. Pero lo que es innegable es que la química entre ellos era increíble, y que su relación, en el set y fuera de él, fue fundamental para el éxito de Erkénzicus.
Crearon una historia que nos hizo soñar, que nos emocionó y que aún hoy sigue conquistando corazones. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. Su química traspasaba la pantalla, era algo palpable, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era algo que nacía de la conexión, de la complicidad, del respeto mutuo. Era algo que se alimentaba del trabajo en equipo, de la pasión por lo que hacían, del cariño que se tenían. Y eso, amigos, es lo que hizo que Erkenzicus fuera un éxito rotundo. La relación entre Demet y Can no solo enriqueció la serie, sino que también marcó un antes y un después en la televisión turca. Demostraron que la amistad y el respeto profesional pueden ser la base para construir una historia de amor inolvidable. Y nos enseñaron que a veces, la magia sucede cuando menos lo esperamos. Hoy en día, ambos han seguido caminos separados. Han protagonizado nuevos proyectos, han encontrado nuevas parejas, y la vida los ha llevado por diferentes rumbos. Han crecido, han madurado, han evolucionado. Han seguido conquistando al mundo con su talento, su carisma y su profesionalismo. Demet, con su sonrisa contagiosa y su versatilidad actoral, ha seguido sorprendiendo a sus fans con sus interpretaciones. Ha demostrado que es una actriz polifacética, capaz de asumir cualquier reto, de emocionar a través de sus personajes y de conectar con el público de una manera única. Ha consolidado su carrera, demostrando que es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, ha seguido deslumbrando con su físico, su encanto y su talento interpretativo. Ha demostrado que es un actor con un gran potencial, capaz de interpretar personajes complejos, de transmitir emociones profundas y de conquistar al público con su carisma. Ha continuado trabajando en proyectos internacionales, demostrando que su talento no tiene fronteras. Pero a pesar de los caminos separados, la magia de Erkenzicus y la conexión entre Demet y Can siguen vivas en nuestros recuerdos. Siguen siendo una pareja icónica, una de las más queridas por el público. Siguen siendo un ejemplo de amistad, de respeto y de profesionalismo. Y es que cuando algo es auténtico, cuando algo es especial, perdura en el tiempo. La serie Erkenzicus se convirtió en un fenómeno mundial, gracias a la química entre sus protagonistas y a una historia que cautivó a millones de personas. La serie tuvo un gran éxito en Turquía, y luego se exportó a países de todo el mundo, donde también fue muy bien recibida. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, y se sintieron identificados con sus problemas y sus alegrías. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en celebridades internacionales. La serie fue elogiada por su guión, su dirección, su fotografía y por supuesto por las interpretaciones de sus actores. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Los fans de todo el mundo soñaban con ver a esta pareja en la vida real, y siguieron de cerca sus carreras después de que la serie terminara. En las redes sociales, los fans crearon comunidades y foros donde compartían sus opiniones, sus teorías y sus expectativas sobre la serie. Los fans se emocionaban con cada nuevo episodio, con cada beso, con cada mirada entre Sanem y Can. La serie fue un éxito rotundo, y todavía hoy se sigue hablando de ella. Ahora, les quiero contar una cosa más. Les voy a compartir algunos de esos recuerdos íntimos que tengo guardados. Fotografías, vídeos, fragmentos de entrevistas. Cosas que he coleccionado durante años, y que me hacen recordar con cariño la época dorada de Erkenzicus. Quizás, si están de acuerdo, podría hacer un vídeo especial, recopilando todos estos tesoros. ¿Les gustaría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría compartir con ustedes esos momentos especiales, esas imágenes que guardo con tanto cariño, esos vídeos que me hacen revivir la magia de Erkenzicus. Me gustaría compartir con ustedes mis recuerdos, mis emociones, mis anécdotas. Me gustaría crear un espacio de encuentro donde podamos recordar juntos la magia de esta serie, y donde podamos celebrar la amistad y la conexión que existía entre Demet y Can. Y hablando de comentarios, ¿qué recuerdos tienen ustedes de Demet y Can? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkenzicus? ¿Qué es lo que más les gustaba de la relación entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones, sus anécdotas, todo lo que quieran compartir. La comunidad de fans de Erkenzicus es enorme y maravillosa, y siempre es un placer intercambiar opiniones y recordar juntos. Compartan sus experiencias, sus sentimientos, sus momentos favoritos de la serie.
Cuéntenme qué es lo que más les gustaba de Sanemi-kan, qué es lo que les emocionaba de su relación, qué es lo que les hacía suspirar. Compartan conmigo sus recuerdos, sus anécdotas, todo lo que quieran expresar. Me encantaría saber qué significa Erkenci-Kus para ustedes. Y si tienen fotos, vídeos o cualquier otro material relacionado con la serie, no duden en compartirlo también. Me encantaría conocer su perspectiva, sus recuerdos, sus emociones. La comunidad de fans de Erkenci-Kus es un espacio de encuentro, de intercambio, de celebración. Es un espacio donde podemos recordar juntos la magia de esta serie y donde podemos honrar la amistad y la conexión que existía entre Demet y Kan. Así que, ya saben, no duden en comentar. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque siempre hay más historias y más tesoros por descubrir. Y si les gustaría que haga un vídeo recopilando todos esos tesoros, déjenmelo saber en los comentarios. Estaré encantada de hacerlo, de compartir con ustedes mi colección personal, de revivir juntos la magia de Erkenci-Kus. Creo que sería una forma maravillosa de rendir homenaje a esta serie, a sus protagonistas y a la conexión especial que existió entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los recuerdos de Demet y Kan. Yo he disfrutado muchísimo compartiéndolo con ustedes. Me encanta poder conectar con ustedes a través de estas historias, y saber que compartimos el mismo cariño por estas dos maravillosas personas y por la magia que crearon juntos. Me encanta poder compartir con ustedes mis pasiones, mis emociones, mis recuerdos. Me encanta saber que no estoy sola, que hay otras personas que sienten lo mismo que yo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo el amor por estas historias que nos marcan. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Ustedes son lo más importante de este canal. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido, por la que sigo compartiendo mis pasiones, por la que sigo creyendo en la magia de las historias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima aventura. Chao.